Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque sí. Y otra vez con un chingo de ruido ambiental. Ya saben, vivo en una avenida. Bueno, no sobre la avenida, obviamente. En las orillas de una avenida, entonces el escándalo es imposible de evitar. Y bueno, pues empecemos entonces. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, antes de empezar quiero señalar unas cosas con respecto a este canal, porque el proyecto original ha sufrido bastantes cambios, con lo cual se ha vuelto un poco disperso y eso pienso que hace que pierda seriedad. A pesar de que no he subido tanto contenido, la verdad es que tengo varios meses grabando. Tengo muchas grabaciones detenidas debido a situaciones personales y también tengo muchísimas grabaciones en realidad que siguen sin gustarme. Y sí, lo que he subido es lo mejorcito que tengo. Así que tenemos este nivel para acá. Discúlpenme por tan poco. Y pues la verdad es que no sé de muchas cosas. No sé hablar en cámara, no sé hablar en público en realidad. Mi dicción es mala, además de todos mis otros talentos ocultos, como el cuidado de la imagen, el sonido y la edición en general. No tengo idea de nada de estas cosas. Y perdón por todo ello. Y pues debo mencionar que este proyecto nace con dos objetivos claros. Uno más personal que versa sobre mi trabajo como pintor y uno segundo que busca exponer mis hallazgos en la investigación de lo social. Lo paradójico es que mi primer objetivo, que realmente era mi principal interés, básicamente porque quiero vender mi obra, ha quedado enormemente relegado por el segundo, mi labor como sociólogo. Y sí, soy sociólogo de profesión e investigo hasta este momento de mi vida ese fenómeno misterioso que básicamente es la sociedad mexicana, la sociedad urbana básicamente. Y digo misterioso porque lo social sigue siendo esencialmente algo desconocido para la mayoría de nosotros, quienes no tenemos una idea verdaderamente clara acerca de qué es lo social, ni del enorme poder que tiene en las relaciones personales, entre grupos humanos y en cada uno de nosotros. En la vida cotidiana poco sabemos de lo social. Su entendimiento nos desborda en parte porque esta ciencia que le estudia en este país es más bien un tema reciente, pero en parte también porque las sociedades de las últimas décadas han rechazado abiertamente lo social, colocando en el centro de su universo una especie de individualidad que en realidad no existe. Entonces lo social es desconocido para el común, y pienso que esto no debe suceder más, porque nosotros mismos, tú, yo, todos nosotros, conformamos lo social, somos lo social, y debemos entender eso que somos para desarrollar, para hacer y hacer eso que somos. Este canal surge entonces con ese propósito, otorgar a la gente un poco de conocimiento científico social para su vida personal, para que pueda entender al otro en sus distintos niveles, para que pueda entender a ese vecino raro de comportamiento hostil, a ese jefe mandón y gritón que nadie soporta, a ese chofer de transporte público que no se preocupa por la integridad física ni la integridad sonora de las personas que abordan su unidad, para entender a ese familiar que cambió de credo y ahora piensa que tu alma está perdida, porque entender lo social nos hace comprender nuestra situación particular al interior del entorno, nos hace posicionarnos frente a otros y nos otorga la posibilidad de tomar decisiones acorde a nuestros propios intereses. Y esto era principalmente lo que desde el inicio me faltó señalar, que ya tenía un video de eso, pero nunca lo subí porque está mal grabado. Necesitaba señalar un objetivo más o menos claro, que mantenga al menos un mínimo de coherencia en estas grabaciones que a mi parecer han quedado un poco dispersas, debido a esta contraposición entre objetivos señalados. De hecho, por eso hay dos numeraciones. Así que para poder comprenderlos mejor, para mantener el hilo de los temas, aconsejo que los vean numerados. Por un lado pueden ver los temas de la sociedad y el poder, básicamente los asociados al racismo y al clasismo mexicanos, y por el otro lado están los temas de la sociedad y de las artes,
los orientados a la vida cotidiana, a la percepción, a la sensibilidad. Estos últimos aún son poquitos, pero aún así próximamente busco mostrar mi trabajo como pintor. Ya lo verán. En fin, pues reiniciemos nuevamente el canal. Desde la explicación de lo básico, lo invisible, lo oculto, eso que es negado por tantas y tantas personas, eso que llamamos la sociedad, su existencia, su realidad. Iniciemos afirmando un hecho. Lo social existe, aun si no se percibe de manera clara o directa. Lo social es de hecho más real que esa mítica mano invisible que maneja el mercado, y se hace visible principalmente al descubrir los efectos que tiene en el mundo. Sus fuerzas a veces inerciales que nos arrastran aun si queremos ir en contra. La influencia de lo social es fuerte, y lo es no necesariamente cuando dicta normas de conducta y acción para las personas, sino más bien cuando algunos grupos en disputa consiguen que el resto de los grupos acepten sus mandatos. Esta aceptación amplia constituye los mandatos de lo social. Esto es lo que produce una definición de la realidad social humana, que es una realidad particular de nuestra especie y es propia de cada sociedad. Nación, estado, ciudad, pueblo, comunidad, vecindario, grupo, familia. La gente en sociedad acepta desde el inicio de su desarrollo la realidad social impuesta por los grupos y escasamente cuestiona esta realidad, porque a partir de este entendimiento aprende a sobrevivir y a vivir. Aprende las reglas básicas, aprende la moral, la definición de lo bueno y lo malo, que es distinta a partir de cada definición grupal. Es realidad en un sentido particular. Y aun si nosotros al interior de la comunidad dudamos de estas normas legales y morales, porque todos tenemos siempre impulsos socialmente cuestionables, como fumar mota, tener relaciones sexuales prematrimoniales, abandonar una religión. Solemos mantener ajustado nuestro comportamiento, ya que el abandono de las normativas sociales significa no solamente el rechazo de los grupos, por ejemplo cuando cambias de religión o como cuando cambias de equipo deportivo, pero esto también implica unas posibles penalizaciones, por ejemplo cuando infringes una ley y vas preso por posesión de drogas. Es esta la fuerza de lo social, su capacidad de concretar realidades tanto materiales como ideales o ideológicas, porque tiene la capacidad de formular e imponer ideas que trascienden sus contextos, las realidades de cada grupo, de cada población, de cada comunidad. Lo social dirige entonces en buena medida la actividad de cada persona, orienta nuestras conductas, nuestras acciones, y hasta influye en nuestras percepciones, en nuestros sentires. Y de esta manera es que lo social es una fuerza poco clara, muy poco evidente, y por lo cual para entenderla debemos escarbar mucho más al interior, más allá de la superficie, más allá de lo que las apariencias pueden mostrar, que básicamente es una versión muy simplificada de la realidad que habitamos. Y bueno, ya lo he mencionado varias veces, ¿o no? Pues mis estudios en sociología se han orientado principalmente en la exploración de una realidad concreta. En sentido amplio me importa el tema de la diferenciación social, pero lo exploro principalmente a partir de los temas del racismo y del clasismo en México. Dos de los hechos que desde mi perspectiva impiden que en México podamos vivir mejor. Racismo y clasismo son dos hechos. Son realidades que aun si no podemos verlas de manera evidente, subyacen al interior de nuestras sociedades y podemos mirarlas principalmente al evidenciar sus efectos en el establecimiento de relaciones sociales diferenciadas, al interior de sociedades fisuradas, fracturadas y altamente jerarquizadas. Clasismo y racismo parecen ser fenómenos sociales presentes en los genes mexicanos, desde antes de la existencia de México, porque son lógicas de acción insertas en nuestra sociedad, al menos desde la génesis de la Nueva España. Son hechos que se hacen evidentes en las expresiones directas de discriminación cotidiana, que por fortuna han perdido aceptación en los últimos 15 años al menos, pero que también están insertos en la configuración de las relaciones sociales entre personas, tanto en las jerarquías oficiales, como son las relaciones laborales o familiares, pero
también al interior de las relaciones supuestamente más horizontales, como son las relaciones afectivas, por ejemplo las de pareja, las amorosas, donde suelen adoptarse roles de género que diferencian acciones entre hombres y mujeres, por ejemplo, o cuando se tienen amistades entre clases sociales y o grupos étnicamente diferentes. Y también se hace evidente cuando este tipo de relaciones son más bien un hecho muy remoto. ¿Por qué es que no tenemos muchos amigos de otras clases sociales? Racismo y clasismo están presentes en las lógicas que estructuran a las sociedades al interior de la nación. La forma en la que estas relaciones se expresan y reproducen tiene todo que ver con las clasificaciones sociales históricas, definidas al interior de la sociedad mexicana. Y por supuesto que directamente el racismo y el clasismo oprimen sistemáticamente a personas racializadas y clasificadas, y esto pues no es cosa menor. Pero considero también de enorme importancia analizar cómo los fenómenos de racismo y clasismo se mantienen ocultos a la vista, donde se esconden al interior de estas diferenciaciones sociales legítimas que producen segregaciones físicas pero también simbólicas entre estratos y categorías sociales. Ha sido mi objetivo entonces entender la configuración de estas relaciones sociales, su funcionamiento y su mantenimiento por parte de aquellos beneficiados por el sistema, pero también por parte de los afectados, lo cual es contrario a una lógica en la cual deberían buscar su bienestar. Los afectados son una enorme mayoría, que tiene este impulso por mantener las jerarquías, aun si éstas le afectan. Clasismo y racismo son fenómenos ocultos a la vista, insertos en el conocimiento de la vida diaria, y este ocultamiento pues abona a la fragmentación social, porque gracias a este ocultamiento ha sido posible la convivencia más o menos pacífica o armónica entre formas de vida diferenciadas. Por un lado, grupos con abundantes privilegios y otros grupos con abundantes privaciones. La ciencia social coincide en que México es una sociedad que ha adoptado de manera bastante clara la diferencia social. Y es tan así que más que incomodarnos con estos hechos que muestran una profunda injusticia, las personas solemos justificar los actos de agresión. Y no solo se detiene ahí. Los mexicanos solemos preferir la injusticia cuando se nos es ofrecida. Disfrutamos del privilegio cuando nos es conveniente. La injusticia tiene entonces un enorme valor social que se incrementa cuando ésta nos beneficia a los particulares. ¿Y qué nos dice este hecho como mexicanos? Como personas, como humanos. Pues en principio al menos que no somos tan humanos como queremos pensar, o tan católicos o tan cristianos como desde la superficie nos percibimos. Y digo católicos y cristianos porque es lo que abunda en cuanto a ideología. Otro tipo de religiones menores pues son abiertamente sectarias, entonces tienen más clara la diferencia. Este hecho es parte de una lógica social, la aceptación a veces muy grata de la injusticia, y no es que seamos abiertamente personas malas. Por supuesto que nos muestra como una sociedad de moral muy relajada, eso es definitivo. Pero esto principalmente nos muestra como una sociedad ampliamente dividida y jerarquizada, donde la verdadera fraternidad entre grupos realmente no es una posibilidad. Podemos ser fraternos con familiares, con amigos, si acaso con vecinos, con compañeros, pero escasamente lo haremos con personas que pensamos de categorías sociales diferentes, superiores o inferiores a nosotros. Y no, la caridad no es un valor social. Esta superioridad e inferioridad evidentemente tienen todo que ver con el racismo-clasismo mexicanos, aun si no queremos verlo. Bueno, y no solo con el clasismo y racismo, tiene que ver el machismo, el sexismo y otros problemas como el capacitismo. Pero en lo referente a mi investigación, pienso que lo que impera en México es una sociedad de clases, de innumerables y amplios estratos y de jerarquías muy rígidas. Y aun si nuestra sociedad se dice a sí misma igualitaria o se piensa a sí misma como democrática, la verdad es que no lo es tanto. Nuevamente, la sociedad mexicana es ese resultado de la historia y de la actualidad, de la vigente desigualdad que dice combatir pero que ni siquiera intenta hacerlo.
porque el común del mexicano basa su prosperidad en una competencia desigual, en un acaparamiento individualista, que es parte del desarrollo del capital. Por lo que nuestro ejemplo mayor para esto son las élites abusivas, volubles, indiferentes, ignorantes, carentes de propósito y de identidad verdadera. Véanlas, son una mala copia de las élites globales. Y pues sí, aun si no queremos verlo, la sociedad mexicana se encuentra fracturada en estratos y posiciones sociales que creemos convenientes. Es nuestra realidad una que hemos construido y seguimos construyendo. Podemos notarlo ágilmente cuando vamos al mercado popular o al supermercado, que de súper no tiene nada, y nos percatamos de que la gente que ahí nos atiende adopta una conducta sumisa y creemos que eso es lo correcto, que es lo normal, que así tiene que ser. O cuando vamos a un restaurante e indirectamente exigimos esa misma sumisión a los meseros. Y si la obtenemos, ese sometido suele recibir una mejor propina. Recompensamos esa sumisión. También nos pasa cuando somos jefes y pensamos que debemos mantener una cierta distancia social con referente a nuestra relación con los empleados, ya que de no mantener esta distancia ellos se aprovecharán de la confianza surgida. Este tipo de pensamiento surge a partir del mismo hecho, de que no sabemos trabajar en equipo, sino es a partir de las distancias. Hecho que no tiene nada que ver ni con el trabajo ni con la producción, sino principalmente con la lógica de las relaciones sociales. Y no estoy culpando a los patrones por mantener esa distancia, y tampoco estoy culpando a los empleados que se aprovechan de las cercanías. Al no entender de otras opciones, de otras posibilidades y mantener la realidad de las estructuradas jerarquías sociales, queda poco espacio para relaciones más solidarias, para la solidaridad. Y de esta manera la bondad se ve acotada dentro de los grupos de pares, quienes son los que pueden recibir estas muestras fraternas, generando así lazos sociales más o menos sólidos. Y es por eso que, por ejemplo, cuando vivimos en el barrio nos sentimos bien al llegar a un puesto de tacos y charlar con la gente que ahí come, mientras que otro tipo de personas prefieren llegar al restaurante donde la interacción es mínima. Estos últimos se van a sentir mejor dentro del club deportivo, mientras que los primeros nos sentiremos un poco mejor dentro de la cancha de fútbol rápido o de frontón. Al quedar acotados al interior de los grupos en los cuales participamos, las personas quedamos limitadas en nuestro sentido de participación amplia. Es el divide y vencerás que enarbolan los grupos en el poder. Sucede entonces que aun si los mexicanos nos formamos al interior de la sociedad, no podemos vernos a nosotros mismos como parte de la nación misma. Pues más allá de los grupos poderosos, quienes saben que su acción tiene influencia sobre los otros sectores de la sociedad, las personas de a pie, el 90% de los mexicanos, no creemos tener influencia alguna, a pesar de que sí que la tenemos. Pues si el 10% de la población tiene el poder que tiene, es porque el resto de nosotros obedecemos sus mandatos. Es así que no hemos podido vernos como parte de lo social. Y una muestra de ello es cuando hablamos en el lenguaje coloquial, que siempre es ajeno a nuestro actuar particular. Es que la gente, es que la sociedad, es que el sistema, es que las estructuras, es que la cultura. Este hecho tiene todo que ver con estas distancias entre jerarquías, donde los relevantes se encuentran a años luz de los irrelevantes y prescindibles mexicanos de a pie. En este clima fragmentario escasamente podemos empatizar con ese otro, con lo ajeno, con aquello que desconocemos por intención o por ignorancia, sean estratos superiores o estratos inferiores. Nuestra pertenencia social queda reducida a los grupos en los cuales participamos o deseamos participar, y nuestro deseo siempre tiene que ver con las realidades mencionadas, racismo y clasismo, lo aspiracional. Porque el ascenso social siempre es una meta, y en México generalmente es un sueño al que pocos podemos acceder, aun si se aparenta constantemente lo contrario. Se nos ha educado que siempre debemos ir hacia arriba, en parte para mejorar nuestra calidad de vida,
pero en buena medida porque es un mandato de lo social que perseguimos de manera muy torpe, porque, como hemos mencionado en otros videos, el ascenso social en México está enormemente limitado, y más allá de asegurar nuestra sobrevivencia, que en un país tan desigual es bastante que decir, busca principalmente asegurar algunos de los privilegios, brindarnos una vida más cómoda, y luego nos dicen flojos a los pobres. Al interior de esta invisible fragmentación social tampoco nos es posible ver el racismo y el clasismo que influye en nuestra conducta cotidiana, porque lo que no se ve se mantiene, se afianza como lo normal, lo habitual, con lo cual la sociedad mexicana mantiene normalizada la diferencia, la preferencia por un tono de piel claro, por una cultura y una apariencia occidentalizada, por un lenguaje no originario y por un estilo de vida urbano. Los mexicanos estamos tan habituados al racismo y al clasismo que no lo juzgamos, que no lo condenamos y, como mencioné, por el contrario, lo preferimos y lo defendemos ante cualquier signo que atente con nuestro estatus, aun si este estatus es muy precario. Porque en una sociedad tan dividida y precarizada, la caída hacia los estratos más bajos es algo muy sencillo, y se nos ha convencido, sin pruebas pero con argumentos muy estridentes, de que podemos ascender socialmente. Y una vez lográndolo, podemos despreciar a los otros, utilizarlos a nuestra conveniencia, para que los otros nos sirvan, en el mercado, en el restaurante, en la oficina, en la gasolinera, en cualquier trabajo. Los otros son recursos, son instrumentos, son herramientas, no son humanos. No son mexicanos, y si lo son, no lo son tanto como nosotros, quienes estamos aquí arriba. ¿No? Todos juntos, porque sí estamos aquí arriba, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Juntos. Sí, ¿verdad que sí? En fin, por estas cosas y muchas más, considero que es importante para cualquier persona entender muy bien lo que es lo social, lo que es la sociedad, aun si no nos pensamos parte de ella. Somos sociedad, los mandatos sociales no son amorfos, amorfo estudio, sino que tienen cuerpo y, como lo he mencionado varias veces, estos se hacen reales cuando todos nosotros aceptamos esos hechos como reales y los reproducimos con nuestras acciones. Y por eso, cuando vayas al mercado, no ejerzas o aceptes un trato indigno. Las personas que atienden en las tiendas no te están atendiendo a ti, están interactuando contigo, con una persona nada menos. Y lo mismo debemos hacer con una persona de una jerarquía mayor, porque más que estar al servicio de los jefes, estamos atendiendo un puesto de trabajo que tiene normas de conducta y que inicia y concluye en un horario estipulado. Colocarnos y colocar a las personas a nuestra altura es un acto inusual y debemos preguntarnos constantemente por qué es así. Y bueno, es todo. Nunca olviden cuestionar las jerarquías y desmantelar todas aquellas que atenten contra la moral de las personas. Porque desde mi punto de vista es un deber ético perseguir la igualdad y ejercerla. Y bueno, prometo que pronto subiré algo acerca de mi labor como pintor, que es mi segundo empleo y, como lo mencioné, descuido bastante en redes. Por lo pronto, aquí abajo les dejo un poco de bibliografía, así que comenta, comparte y síguenos. Si no por gusto o empatía, al menos por ese sentimiento gregario que tenemos todos como especie. Chao.